Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Arab Abiscorca? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar contigo. Un placer tener aquí a quien fuese uno de mis morim, de mis maestros en el seminario rabínico por muchos años, el profesor de Talmud, de Alajá, el rabino Abraham Skorka, que seguramente muchos lo conocen, escucharon nombrar, muchos lo llamaban el Ras, como esa costumbre judía de nombrar a los rabinos por un acrónimo de su nombre. Y tenía ganas de entrevistarlo, de simplemente charlar. No hay un inyan, no hay un tema central como hacemos en otros episodios de PLF, sino es una conversación sobre él, su historia, sus pensamientos. Así que a Rab Avis Korka, querido Avis Korka, contanos un poquito de tu historia personal, de tu familia, ¿no? Antes de la decisión de ser rabino. Contanos de dónde surge tu Torá, tu judaísmo, en qué mundo te criaste. Voy a empezar con una aclaración que habla de mi mundo. Este podcast va a quedar grabado eh, viendo mi imagen y el nombre que es Armando Skorka. No sé si alcanzás a verlo. Y no Avi o Abraham Skorka. Y esto es parte de la historia de mi vida. Cuando mi padre me fue a anotar al registro civil en la ciudad de Buenos Aires, me quería anotar por mis nombres en hibrid, que son Abraham Aarón. Y le dijeron, no, porque estos no son nombres usuales, qué sé yo, estamos hablando de 1950. Mi padre dijo, pero si son nombres bíblicos, es en recuerdo a mi abuelo y es en recuerdo al abuelo de mi suegra. Se van a perder estos nombres si no los llegamos a dar a nuestros hijos. Entonces dijeron, bueno, escriba una carta a un juez. Escribió la carta, pero con el correr de los días mi madre le dijo, mira, mi nombre legal aquí en Argentina, eh, tomado del pasaporte polaco, de los documentos polacos, era Rivka Grina, porque ellos escribieron en polaco exactamente la pronunciación de los nombres y ese era el nombre de mi madre. Y en la escuela ella le dijo a mi padre, y yo sufrí por eso, porque burlas, estamos hablando de la década del 30, entonces pongámosle un nombre castizo, por decirlo así. Entonces mi padre fue y puso Armando, y así quedé como legalmente, mi nombre es Armando. Pero cuestiones de la vida o cuestiones de Dios en la vida. Eh, He aquí que de las dos carreras decidí, carreras porque tengo un doctorado en química, decidí eh, desarrollar, o la vida me llevó a desarrollar más el rabinato. Después de la voladura de la AMIA, eh, publiqué un artículo en La Nación. Y siguiendo la misma lógica que puse aquí Armando, porque por pasaporte soy Armando y aparezco en muchos Zooms preparados por Georgetown University. Mi nombre oficial tiene que ser Armando porque para evitar complicaciones. Entonces, ya que si hay algo oficial, yo tengo que presentar el pasaporte para que no haya una dualidad. Entonces, bajo ese mismo criterio, pensé en ese primer artículo que publiqué en La Nación, el primero de muchos más, reflexionando acerca de qué significó el haber destruido el edificio de la AMIA. Y lo firmé como Armando Skorka. Y muchos me llamaron por teléfono y me dijeron, no, a nosotros te conocemos por Abraham, Abraham, Abraham. Entonces, a partir de ahí, los 60 artículos restantes que publiqué en La Nación a través de los años y los que publico hoy en día en l'Osservatore Romano, Abraham. Todo el mundo me conoce a Abraham. Y Esas Abraham, cosas.
Todas esas Abi. cosas de la historia. Ujú. Las cosas de la Armando, historia. Abraham, Abi. ¿Venías de un mundo de Torá? ¿Tus padres eran observantes? ¿Cómo te criaste? Era una casa muy tradicionalista, no ortodoxa, eh, donde el componente judaico, eh, más que Shmirat Mitzvot, era una profunda cuestión de identidad. Esto es algo que que me sigue sirviendo como disparador cuando pienso en Yahadut. Era una casa sionista, de hecho, mi hermano hizo Aliyá en el 72, 72. Y yo también tenía muchos momentos, o mi idea también era hacer Aliyá, hasta que cambié el rumbo y decidí terminar estudios rabínicos en el seminario rabínico. Eh, Era una casa donde sabíamos somos judíos. Claro, una casa muy influenciada, ahora con el pasar de los años uno puede entender mucho, muy influenciada por la Shoah. Prácticamente toda la familia de mi madre pereció en la Shoah y casi toda la familia de mi padre quedaron, como se diría en un buen hibrid, metei mispar. Metei mispar, זאת אומרת, מיעוט, metei beshvat, velo betseire. Betseire son los muertos, pero metei beshvat son algunos. Quedaron poquísimos. Un tío de mi papá que hizo Aliyá en 1933, por más que estaba muy bien en Polonia, pero él previó la Shoah, así me contó el hijo de él. Y se fue en el 33. Tuvo que trabajar durísimo, bajo condiciones muy, muy duras en la Palestina, en el mandato británico sobre Palestina de aquel momento. Su hijo me contó que los hermanos de él le escribieron: vuelve a Polonia, vas a ser, él llamaba Alexander, en Yiddish lo llamaban Sender. Sender, vas a ser el mismo Sender, te vamos a ayudar. Pues estaba en una posición económica medianamente buena en Polonia. Y él dijo: de ninguna manera. Él era sionista, así, Belev Vanefesh. Y por eso él se salvó y salvó a su familia, sus hermanos que quedaron allí. Prácticamente no quedó nadie de ellos. Y Abi, ¿cómo decidiste entrar al seminario rabínico? ¿Cómo fue de esa casa con profunda identidad judía, no desde la observancia, sino desde el sentimiento, desde el sionismo? ¿Cómo fue tu paso para tus estudios rabínicos? Si comenzaron en el seminario, no comenzaron allí. ¿Dónde está tu formación? ¿Dónde se basa? ¿Quiénes fueron tus grandes maestros? Dado que en nuestra casa había una gran identidad judía, y una parte de esa identidad judía, uno de los pilares de esa identidad judía era el estudio del judaísmo, Entonces empecé a ir a un Beit Sefer. Y digo Beit Sefer y no Shule, porque al segundo día que empecé a mis estudios en el Beit Sefer Haim Nachman Bialik, mi padre fue a hablar a la escuela y dijo: mi hijo ya sabe Yiddish, realmente tengo un Yiddish fluido hasta el día de hoy. Lo que quiero es que aprenda bien hibrid. O sea, Rak hibrid. Y así es como estudié en ese Beit Sefer. Recuerdo a todas mis maestras, porque maestros no tuve, eran todas maestras. Las recuerdo por el nombre: Nomi Bronfman, Katz se llamaba una, Fruchtkäufer otra, y recuerdo una que era de Sheirita Pleita, la mayor de todas,
en edad me refiero, y la que estaba en el último grado, como lo llamábamos, que se llamaba Hasia Cooper. Todas ellas tuvieron una influencia muy grande sobre mí. ¿Y tu Y hebreo, Avi, tu hebreo es de ahí? ¿Tu hebreo es del colegio judío de Nachman Bialik? Porque quiero, para los que no lo conocen a Avi, si bien en Latinoamérica, en Argentina en particular, hay un buen nivel, o había un buen nivel de hebreo en general, cuando uno lo escucha, o en los shiurim que los daba en Ibrit, o lo escucha hablar a Avis Korka, es casi, ni siquiera es como un israelí, es como volver a escuchar a Bialik, es volver a escuchar a Agnon, el, la profundidad del hebreo y la riqueza del hebreo. Yo siempre pensé que quizás estudiaste en Israel o algo, pero toda tu formación fue en la Argentina, es realmente impresionante. tuve morí muy buenos, Kol HaKavod lahem. Tuve un moré que se llamó Zichrono Libraja, Natán Orlián, que era, en hibrid se diría Meshugá לעברית, לידע של עברית רהוטה. Y había que estudiar muchísimo, o sea, el que quería seguir el ritmo tenía que estudiar mucho. Tengo una buena memoria, entonces mucho de lo que absorbí lo sigo manteniendo en mi memoria. Había también, si ya es por dar nombres, el director de Haim Nachman Bialik, que conoció a Bialik en Odessa, de donde él era oriundo, que se llamaba Pinchas Kar, que era un Yehudí Akar, un judío querido, querible, eh, eh, alguien a quien debo mucho, porque yo creo que el espíritu se va puliendo en base a lo que te dan tus maestros, y él me dio muchísimo. Eh, Y seguí entonces, ¿fuiste al Nachman Bialik en primaria o secundaria fue? primario, secundario, y ocurrió en 1965 algo que evidentemente que me marcó para toda la vida. Eh, Se organizaba el primer Gidón, el primer concurso de conocimientos bíblicos para jóvenes judíos, y el que lo ganaba en cada uno de los países del mundo iba como representante de esa Keilah a Israel, y el día de Yom Ha'atzmaut, por la tarde, se hacía la final, Como se sigue haciendo hasta nuestros días. como se sigue haciendo hasta nuestros días. Pero aquella fue la primera vez que se hizo en la Argentina. Y era la Argentina del 65, con las escuelas, con un nivel maravilloso de conocimientos, con un Ishuv que tenía una vida cultural enorme, con un programa los domingos por la mañana de televisión, con muchos intelectuales judíos, no por el origen, sino porque se dedicaban al intelecto judío, como por ejemplo León Duhovne, que escribió una obra que Ben Gurión la quiso leer, estaba en castellano, son 5 tomos acerca de Spinoza, y que Ben Gurión le pidió a Navón que le enseñe castellano para poder leer, justamente porque Ben Gurión era un adicto, entre comillas, a Spinoza, o sea, lo valoraba muchísimo. Entonces, entre las escuelas empezó a haber una competencia o competitividad muy, muy grande. Y en Talpiot pararon las clases de Shurima Regilim, las clases ya Regulares. normales, el ciclo de clase, para dedicarse a estudiar el Homer, el material que había que estudiar, porque no era todo el Tanaj, era un número dado, principio en Buenos Aires era un número dado de libros de la Biblia, y después había que prepararse para Israel. Y, y lo gané, y lo Mm. gané. Entonces, fue una noche impresionante. Había estudiado mucho, la memoria me ayudó mucho, Dios me ayudó, porque aquí la suerte tiene mucho que ver, que la memoria te funcione en ese momento.
Y que te pregunten algo que la memoria pudo retener en el instante en que se estudió. Y así pude ir a Israel, donde también tuve una participación muy buena. En la primera ronda, que era en el Yom HaZikaron, el puntaje máximo era 7,5, yo saqué 7 en base a las respuestas. O sea que, pero después había mucha gente que era, como se dice, un cabeza a cabeza, sí, como en las carreras la expresión de las carreras de caballos, donde había muchos, era una competencia muy fuerte. El que lo había ganado, primeramente que el otro argentino, Abraham Zuckman, que es rabino también, rabino ortodoxo. Hicimos un muy buen papel, pero para mostrarte el nivel, Zuckman y yo éramos los más chiquitos. Yo tenía 15 años y él andaba por ahí también. Pero aquellos que ya tenían 17 años, que en aquel momento es mucho, es un porcentaje grande de la vida, el israelí que ganó, me acuerdo que se sabía todo Yeshayahu de memoria. Todo Isaías de memoria. O sea, vos le tirabas algo de Isaías y él te decía, es el capítulo 33, 34 o 35. Y era el 34, el del medio. Pero para no entrar en la arrogancia de decir, es el 34, te daba el anterior y el posterior, uno de los tres. Eso me marcó mucho. Quise dedicarme a las ciencias porque me atraía mucho, todo por influencia de mi familia, me atraía mucho la idea de conocer los secretos de la naturaleza, los vericuetos profundos de las matemáticas. Y entonces, pensando en que iba a vivir de esto en algún futuro, lo que realmente me gustaba profundamente era física, pero dije, bueno, de física no sé si voy a poder vivir, de la manera que se pensaba entonces. Siempre se proyectaba. Ahora la vida me demuestra que es muy difícil proyectar y que en cada momento uno tiene que tener una actitud de proyección hacia el futuro, pero tiene que hacer también, tiene que ver el presente, porque nunca vas a saber si de eso realmente vas a vivir. Seguí estudiando judaísmo porque me gustó. Después de Bialik fui a una escuela terciaria que se llamaba Hamidrashá Ivrit, Beit Sefer Gavoa Lelimudei Yahadut, donde también tuve maestros de excelencia, como Abraham Platkin, como el profesor emérito hoy de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Shalom Rosenberg, y como Mordechai Edrei, que al final me llevó al rabinato. Ahí está, entonces ahí hagamos ese link. ¿Shalom Rosenberg enseñaba ahí en Argentina, en la Midrashá? Sí, señor. Habían 3 directores, era una codirección de la Midrashá Ivrit. Shalom Rosenberg, el último semestre de Shalom Rosenberg enseñando en la Argentina fue cuando yo estuve. Fue cuando nos enseñó a nosotros, creo que es el curso que tuve yo con él. Y ahí hizo Aliyah. Ahí hizo Aliyah. Y entonces fue a través entonces vimos, para darnos una idea, del Bialik a la Midrashá. En la Midrashá, una de las figuras centrales, también profesor de Tanaj, era el rabino Mordechai Edrei. ¿Y cómo fue ese camino, decir, en qué año fue y cómo te llevó hacia el seminario y cómo fue, ¿no? Ese camino? Cuando ya estaba proyectando el final de mi licenciatura en química, esto fue en 1971, recuerdo que se dieron varias casualidades. Primero que ya había hecho gran parte de la carrera. Yo diría 2/3 de la carrera de química ya estaban hechos en el 71. Yo estaba terminando la Midrashá Ivrit, que era en vez de ser 4 años, nos agregaron un año más, 5 años, porque dividieron la currícula de estudios y que fue una maravilla, porque
Los primeros 2 años era para tener el título de maestro y después para tener el título de profesor de escuela secundaria judía, pero digamos, era un nivel más avanzado. Teníamos Shurim con Barilko, con un Dayan de Israel, que yo era el alumno único. Él era Mordejai Oriá, era un Dayan de Israel, con quien estudié Talmud, aparte de los Shurim con Edrei, y era la Midrashá Ivrit era algo excelso. Quien viniese del mundo académico a la Argentina, la cita para dar una conferencia era la Midrashá Ivrit. Me acuerdo de cuando vino el filósofo que era el rector de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rothenstein, la charla que él dio, la conferencia, charla que él dio. Me acuerdo del rabino Rosen de Rumania, la Rumania soviética, y él fue una de las grandes personalidades, y así de muchos más, que al principio la Midrashá Ivrit estaba sostenida por distintos donantes y bajo la tutela, digámoslo así, de la Embajada de Israel en Argentina. Solo después pasó a manos de la AMIA. Y el nivel era, o sea, la intelectualidad judía estaba allí. La intelectualidad, ¿Es me un nivel que refiero, ya no existe? no, no, de ninguna manera. No, no existe. Los Shurim eran Ibrit Beibrit, un Ibrit muy bueno. Teníamos la visita de profesores para mostrarte. Cuando Moti Mishor, el profesor Mordejai Mishor de la Academia de la Lengua Hebrea en Israel, vino a la Argentina, no sé, por unos meses, nos dio clases a nosotros allí, en la Midrashá Ivrit, para mostrarte el nivel que había. En aquel tiempo es difícil comparar, es complejo, vivimos en un mundo totalmente distinto, pero evidentemente que el nivel de conocimientos de Ivrit en aquel momento era muy bueno. Akiva Kononovich fue otro de mis maestros, de Sifrut y de Ivrit, en la Midrashá. Y Era entonces, ahora quiero, gente. quiero sí llevarte ya para el seminario con Mordejai Edrei. Contanos cómo es tu entrada al mundo del seminario, cómo te sentís allí. Yo creo que es lo siguiente. En mi fuero íntimo, yo sentía que tengo que hacer algo dentro de Yahadut. Tratar de seguir conciencia, pero yo estaba mucho más preparado para ser RAF que para ser científico. Para ser científico, mi manera de pensar era totalmente distinta entonces que hoy en día. Hoy en día no lo veo tan complejo, pero el hecho que yo no supiese un inglés perfecto como para ir a hacer una investigación, un proyecto de investigación en Estados Unidos, Inglaterra, uno de estos países de alto desarrollo científico, para mí yo lo sentía como un hándicap en contra. Esto era por un lado. Mientras que en todo lo que sea de Limudea y Adut, yo me sentía muy, muy bien. Eh, Leía Agnon sin ningún problema. Para mostrarte el nivel, leíamos Agnon, leía, no todos en la clase, pero leía. Tenía, porque yo ya había estudiado, sabía muy bien Tanaj, y ya había estudiado de Talmud y de Midrash, y esto, lo otro, entonces podía entender bien Agnon, pero lo entendía profundamente. Y, pero yo me daba cuenta que había algo en mí que fue catalizado por lo siguiente. Y aquí está Yadosh el Akadosh Baruj Hu, la mano de Dios. Un día mi padre se encuentra con un rabino que nos conocía a nosotros, y que le dice: ¿qué tal? ¿Qué hace tu hijo? Él me conocía bien a mí.
Se le dijo, mira, va a estar terminando la universidad, la facultad en exactas, está terminando la midrashá, vamos a ver. Entonces el rabino él dice, por qué no va a Israel en 1 o 2 años con sus conocimientos? Él puede tener smijá rabanut. ¿Por qué no va a Israel? Entonces mi papá volvió, me lo comentó y lo registré, punto. Cuando, por casualidad, esto habrá sido por octubre, Edrei me pregunta y me dice en la Midrashá, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Te falta mucho la facultad? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ahora ya terminás la Midrashá. Entonces le dije, mira, mi papá se encontró con un rabino que le dijo esto. Le dice, pero ¿por qué no venís a nuestro seminario? Vení, nosotros tenemos muchísimas comunidades que requieren que están esperando que le demos rabinos. La cuestión es que organizó una cita invitándome para que hable con Marshall Meyer, y yo le conté a Marshall que mis ideas, hacer aliá, esto, lo otro, y Marshall me dice, pero te necesitan acá mucho más que allí. Allí vas a ser uno más. Acá te necesitan. Eh, Realmente fue una respuesta de Jochma, no solamente de Jochma, Jochmat Haim, muy, muy real. Y así es como la primera vez que estuve ahí me regaló un set de Mahshabot, de los primeros Mahshabot que se estaban editando en la revista del Seminario Rabínico. Y cuando yo vi el nivel de Mahshabot, y cuando vi el nivel de los artículos de Heschel y de Boxer, de todos los rabinos que escribían ahí, yo veía todas las citas del Talmud y todas las citas de los Midrashim y de la halajá y el nivel que eso tenía, dije, Seba Makom Sheli, este es mi lugar, este es mi lugar. Y aparte, había una conjunción en el seminario de dos cosas. Se requería título universitario para ser rabino y era justo el lugar, porque todo lo que había aprendido en ciencia lo podría también proyectar en Rabanut, en la metodología, en esto y lo otro. Así es como llegué a ser rabino. ¿Y cuál fue tu primera comunidad? Mi primera comunidad fue Lambrot Kol, y en Lambrot Kol me dieron la smijá. Lambrot Kol. ¿En qué año te recibiste como rab? 1973. O sea que, porque recordamos, ¿no? Y hace unas semanas atrás se celebraba el 50 aniversario de los primeros dos rabinos egresados en el 72, del seminario rabínico, Ángel Kreiman, Zichrono Libraja, y Rubén Nissenbaum. Vos sos la segunda camada del 73. Yo soy la segunda camada. Yo, ¿Pero ¿hasta dónde? cuántos años estudiaste en el seminario? No, estudié muy poco porque venía con un muy buen background. Ah, ok. Sí. O ¿Y, sea, y todas las fuiste a materias Israel de... o contestaste todo por carta? ¿Cómo fue eso? Esa es la historia que queremos Yo ya saber tenía ahí. el pasaje para ir a Israel y soñaba con ir a Israel. Esta es la historia. Y Partzá Milhemet Yom Kippurim. Cuando yo estuve en Chile Comenzó ayudándole la al guerra de Yom Kippur. de Digo, Yom Kippur, sí. cuando yo estuve en Chile, porque mi primer destino en Yamim Noraim fue Montevideo, en 1972, donde hicimos un trabajo hermoso. Mi ayudante era Guillo Bronstein, hicimos los servicios para la juventud, pero gente, o sea, en el templo sefaradí, que no sé si lo conoces en Montevideo, que es un templo Sí, hermoso, sí, sí, sí. entonces gente iba al sótano, porque nosotros en el subsuelo, qué sé yo, era un lugar para un salón de fiestas que estaba, digamos que el primer subsuelo era un salón de fiestas hermoso, se puso un Arona Kodesh, se pusieron sillas, tuvimos muchísima gente escuchándonos. Gente de la tefilá tradicional bajaba porque era todo con explicaciones moderno, era toda una novedad. Entonces fue el segundo año, lo tuve que asistir
a Ángel Kreiman, en Chile, porque él estaba solo, no había rabinos, y tenía que dirigir comunidades junto con él, en la calle Portugal, me acuerdo, y Tarapacá, las dos que están ahora con otras direcciones. O sea, la de los judíos oriundos de Alemania y el Círculo Israelita, que ahora está en el impresionante edificio dirigido por Weingarten desde hace muchísimos años. Y allí yo me acuerdo de ese trágico Yom Kippur que tuvimos que terminar antes. La gente me dijo, termina Yom Kippur antes que termine el Yom, porque hay una guerra terrible y hay gente que está desesperada para hablar con Israel. Al día siguiente, al ver los diarios, eso era Shabbat. Si la memoria no me falla, yo creo que era Yom Kippur y Shabbat. Al día siguiente, por la mañana en el hotel, vi los diarios y las declaraciones de Moshe Dayan diciendo que van a haber batallas de tanques terribles en el Sinai, y ahí sí, se me vino la noche, como se dice. Y entonces yo no pude viajar a Israel. Y Tuvia Friedman dijo, yo voy a viajar a Argentina y vamos a tomar el Talmud, va a ser Bealpé, oral. Oral. Y todo lo otro yo ya tenía un muy buen nivel, o sea, toda la formación en historia judía, en literatura hebrea, en filosofía, ya tenía todo el background, un background muy bueno de la Midrashá. Si Shalom Rosenberg, que era uno de mis maestros. Entonces, y Edrei, en Tanaj. Entonces, él trajo todo, hojas y hojas y hojas con preguntas de historia judía, de Tanaj, y yo las completé, y después Edrei y Tuvia Friedman me tomaron un examen que era, tomaron el Masejet Sanedrín, me dijeron, bueno, abrí este Pere, que creo que ni siquiera lo había preparado, que querían ver así espontáneamente cómo funciona en Talmud. Era el Perek Zeborer, lo de Zeborer, en Sanedrín. Y después me acuerdo que Tuvia me dijo, yo lo tenía resuelto, que mi vida iba a ser así. Me dijo, nunca dejes de estudiar. Dije, por supuesto. ¿Listo? Porque si no, el conocimiento que uno tiene se va diluyendo. Y la gran suerte que tuve en mi vida también era que tuve las armas en mi casa de poder estudiar al mismo tiempo que trabajaba o que hacía el doctorado, seguir estudiando Talmud. ¿Por qué? Porque tuvo un muy buen moré, excelentísimo, que se llamó Adin Steinsaltz. Entonces yo podía estudiar, porque las grandes dificultades para que los que nos están viendo y escuchando se entienda, lo que el Rab Avi está diciendo, el Moré Steinsaltz no es uno de esos morim que tuvo en la Midrashá o en el seminario, sino que fue la famosa traducción empezada en los años 50, 60, ¿no? 60, la primera que fue Barajot, el primer tratado, salió creo que en el 71, 72. Ok, a fines de los 60, comienzos de los 70, en la cual todo el Talmud en arameo y complejo y demás, con una excelente traducción al hebreo, con una explicación como un Rashi, 1000 años después. Porque cuando uno estudia Talmud sin Steinsaltz, hoy ya hay traducción de Steinsaltz al inglés y ya hay toda una explicación en el estilo Steinsaltz, aquí en Estados Unidos llamado Schottenstein, ya se puede estudiar. De todos modos, aquel que no tiene entrenamiento talmúdico, aún con la traducción al inglés, no alcanza el conocimiento profundo que se requiere.
pero aquel que trata de estudiar solo Talmud, sin todas las notas que te da Steinsaltz, porque Steinsaltz te va guiando, tiene dos problemas. El primer problema es el arameo. Hay que estar con un diccionario y uno no sabe bien exactamente la traducción, etcétera, etcétera. Se puede tener cierto nivel de conocimiento de arameo, uno lo va adquiriendo, pero el gran problema sigue siendo que es un idioma muy complejo, en el sentido de que no tiene reglas exactas, es como si fuese Yiddish. Entonces, el Yiddish que yo hablo es un Yiddish polaco, donde hay palabras del polaco, del arameo, de ivrit, no es un Yiddish absolutamente puro, que no sé si existe una cosa así. Y el segundo problema, aparte del problema lingüístico, es, bueno, yo lo interpreto esto así, así y así, Rashi me ayudó un poquito, pero mi interpretación es correcta. El chequeo si la interpretación es correcta, especialmente ahí en los arduos debates talmúdicos. En las historias talmúdicas no, ahí es la traducción, no tiene la traducción y listo. Pero cuando se da debates talmúdicos, y ni qué hablar en tratados como el Tratado de Julín, donde se habla acerca de cómo hay que hacer faenar un animal y saber si un animal es kasher o no kasher, que ahí se necesita del aparato, yo diría científico, que te vaya mostrando absolutamente Entonces, todo. Avi, volvamos entonces a Lambrota Kol, tu primera Keilah. ¿Cómo te sentiste al mando? Como una cosa es estudiar en la Midrashá, estudiar en el seminario, donde todo es intelectual, donde todo es Yahadut, donde hay un sentido compartido en la Midrashá por el Limudei Yahadut, por estudio de Yahadut, en el seminario quizás por la Shmirá de las mitzvot, por el cumplimiento de las mitzvot. ¿Cómo fue ese acercamiento como líder quizás a una comunidad donde ni el estudio de la Torá era central, ni el cumplimiento de las mitzvot era central, en las afueras, en el conurbano bonaerense? Yo seguí mi camino. Luché para que haya kashrut. Este, eh, lo que ocurría en Lambrota Kol, aquel Lambrota Kol que yo conocí hace ya tanto tiempo, el 72 son justo empecé en el 73, el año que viene van a ser 50 años ya. Es que los judíos, la cultura de los judíos alemanes, por más que no cuidaban kashrut, tenían algo que era muy importante, que era la noción del respeto. Muchos de ellos me respetaban muchísimo, por más que yo tenía, en el momento que entré, tenía 23 años. Me respetaban y me querían. Y yo remaba para tratar de instaurar kashrut, para hacer cursos de judaísmo. Yo sabía dónde voy. Yo sabía que es difícil, pero sentí respeto y afecto por parte de los judíos que vinieron de Alemania. Eran gente que tenían una cultura propia muy especial. O sea, no todos eran profesores o como aquí en Estados Unidos, la Keilah donde yo estuve, Betilel Betel, que estuvo en una jabruta, que médico, profesor de tal universidad, profesor de tal otra universidad, y una realidad de respeto. Pero allí había un sentimiento de respeto hacia el Raf, eh, que me permitía trabajar. Y Y después entonces, pasé a Bnei Tikvah y estuve 42 años en Bnei antes de Tikvah. llegar a Bnei Tikvah, que quizás seguramente, más allá de tus años en la protocolo, es donde ejerciste tu rabinato por sobre todo, ¿no? Entre el seminario rabínico y Bnei Tikvah y en Belgrano. Antes nombraste tu conversación con Marshall, Mordejai Edrei invitándote, y este sentido de que había muchas comunidades expectantes que Esperando. necesitaban rabinos. Una reflexión, Avi, quizás de cómo veías el movimiento conservador en ese momento, ¿no? Estamos hablando de comienzos de los 70 y esta efervescencia de comunidades que esperaban nuevos jóvenes rabinos. ¿A una reflexión sobre el movimiento conservador en ese momento y en la actualidad, Avi? Al Me reggae habría... lejad, ¿no? Sí, 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 Como el sí, girl. sí. Eh,
me había quedado absolutamente en claro que después de Milhemet Sheshet Hayamim, la guerra de los 6 días, algo pasó en el mundo en general. Recordemos la primavera de París, toda esa El mayo francés. revolución cultural. Este, y, y eso también afectó mucho al pueblo judío, especialmente a los jóvenes. Como que la guerra de los 6 días aquí en Estados Unidos despertó el sentimiento de afecto a Israel y de responsabilidad con respecto a Israel, y muchos que se fueron, que hicieron aliá, yéndose a Israel. En Argentina yo creo que tuvo un aspecto totalmente contrario. El sionismo, que era la máquina de la escuela Haim Nachman Bialik, la máquina, el power de la Midrashá Ivrit y de toda la vida cultural judía en la Argentina, ortodoxia prácticamente, eran pequeños grupúsculos, era algo irrelevante. Sí, los templos seguían una tradición ortodoxa. Acevedo, Paso, Libertad nunca fue ortodoxo, fue un templo con órgano y coro, coro mixto desde siempre, pero los templos tradicionales, Nicasio Oroño, te nombro las calles, la usanza, la manera de hacer la tefilá era una manera ortodoxa, pero la gente no era ortodoxa. Y lo que pasó es que muchos jóvenes dejaron de lado ese fervor sionista. No nos olvidemos que de las mejores aliot que hubo a Israel fue de Argentina. Najalos, Mefalsim, Eina Shlosha, Hatzerim, y así te podría nombrar muchos Kibutzim me más. estás nombrando. Kibutzim, Moshavim, Moshavot, fueron entre sus fundadores hubo argentinos, y por ejemplo, Mefalsim se debe hablar castellano hasta el día de hoy. Se habla. Se habla castellano hasta el día de hoy. Najalos, de lo mejor, realmente era una aliá de los años 50 y 60, una aliá realmente por ideología, por sentimiento y un poquito por fanatismo. O sea, cuando ya es demasiado, ya entramos en el fanatismo. ¿Qué pasó? La juventud se fue para el otro lado, dejó la juventud estoy hablando de 67, 68, 69, y por eso al final tenés que en la época de las juntas militares, el porcentaje relativo de desaparecidos con respecto a la población argentina en general, la gente judía que desapareció porcentualmente es mucho mayor que cualquier otro grupo. ¿Y cómo explica esto el surgimiento de estas necesidades de rabinos y comunidades renovadas? Ahí me di cuenta que la gente necesita algo nuevo. Y entonces florecieron las comunidades conservadoras. De repente yo estaba en Lambrot, el templo estaba lleno, pero a más aún en Bnei Tikvah. Cuando llegué a Bnei Tikvah, todos los viernes a la noche tenemos 250, 300 personas. Es un número. Los templos ortodoxos, de la usanza ortodoxa, debe tener 10, 20 personas, 30 personas. Pero, y aparte había agrupación juvenil que ya venía desde antes. Todo empezó a florecer en derredor de este movimiento de una manera impresionante, porque muy simple, la gente lo necesitaba. La gente necesitaba una opción de integración con Argentina distinta a lo que teníamos, a lo que era conocido. Nosotros no había un puente entre muchos judíos y Argentina, y la realidad argentina. Y no nos olvidemos que Marshall trajo a Martínez de Oz para hablar en Betel, para explicar la problemática argentina, ni que hablar que invitaron a Elie Wiesel, no era premio Nobel todavía, pero era
el literato, el gran pensador, ya era el gran Elie Wiesel a hablar en Betel, y en una palabra, salir del gueto, salir del mundo constreñido judío, pero no salir quebrando el mundo judío, sino desde el judaísmo abrirse al mundo. Antes, abrirse al mundo era quebrar con el judaísmo. Lo que me viene ahora a mi mente es la famosa obra Requiem para un viernes a la noche de Rosmacher. Rosmacher era el hijo de un Hazán de paso que quebró con el judaísmo. Hazán dejó el judaísmo de lado y escribió algunas cosas muy interesantes, y una que incluso fue llevada al teatro es Requiem para un viernes a la noche. Él quiso entrar en la literatura argentina y para eso él sintió que tiene que abandonar el judaísmo, porque le traía mucho conflicto eso. Y era correcto el conflicto, porque el padre de él quería que él sea un Hazán. Es tremenda esa obra, una vez la vi en televisión hace muchísimos años en Argentina, es tremenda. Era un tironeo entre el querer entrar en la cultura propia, autóctona argentina, por un lado, y por otro lado el padre que decía, no, tenés que seguir el judaísmo, eso no se debe, eso no es importante, el judaísmo es importante. Acá se abría un camino donde te permitía entrar a la cultura general y la argentina, ni que hablar cuando Marshall hizo todo lo que hizo por los derechos humanos, pero entrando desde tu propio judaísmo. Esa fue la grandeza del movimiento conservador en Argentina, por eso se desarrolló tanto, y después por toda Latinoamérica. La pregunta del millón hoy en día es ¿cómo encontrar algo realmente atractivo, algo realmente auténtico dentro de la ashkafá conservadora presente que de vuelta atraiga a muchos Yehudim, dándole una nueva perspectiva, un nuevo camino? Ahí hubo un nuevo camino. Derechos humanos y Yahadut. Marshall una vez, esto fue publicado en Marshavot, dio una prédica, creo que Motzai Yom Kippur, creo que algo por el estilo eso, o al día siguiente de Yom Kippur, o una vez que terminó Yom Kippur, no sé, pero algo alrededor de Yom Kippur. Hay una prédica que fue publicada en Marshavot, brillante, sobre un Netané Tokev y los derechos humanos. En ese momento yo me imagino muchos judíos que no estaban tan imbuidos de su judaísmo, diciendo, uy Dios, el hombre este es un rabino, sale de una plataforma judaica y está luchando desde esa plataforma por los mismos valores con los cuales me identifico yo. Y yo soy judío, o sea que tengo que ver qué es lo que pasa con mi judaísmo. Y Avi, te desarrollaste muchos años ahí en Bnei Tikvah, más de 40 años en la comunidad, también otra comunidad de origen alemán, ¿no es cierto? Te ibas moviendo en comunidades alemanas, si bien provenís de una familia polaca, al parecer hay como casi un magnetismo hacia el mundo yeque. Y también, digamos, para los que te conocemos, sabemos que activabas, eres el rabino de la Keilah por mucho tiempo, que en el seminario rabínico fuiste uno de los profesores de Talmud, por sobre todo, que todos los que pasamos por varias décadas te tuvimos. Algunos te sufrieron, otros te disfrutaron. No todos, ¿no? El Talmud no es para todos también. También es un tema, ¿no? El Talmud no es para todos. Decía Avi, ¿fui un buen alumno de Talmud o no? Ahora que estamos en el podcast. No estás obligado. Excelente. No, pero Excelente. otro de los temas, fuiste Mesader Gitin, ¿no? Recordamos que en el seminario rabínico por mucho tiempo, cuando había que hacer un get, un divorcio judío, estabas en tu oficina y siempre agarrabas a alguno de los estudiantes que estábamos por ahí para venir, tenés que ser testigo y demás, así que todos tuvimos esa experiencia. Y otro de los temas que trabajaste mucho
y también quisiera saber, el podcast siempre queda poco, todo lo que fue el diálogo interreligioso, que también fue una parte importante de tu rabinato. ¿Cómo llegás a darle este lugar central en tu rabinato al diálogo interreligioso, con Bergoglio en principio, después con el Papa Francisco, los programas de televisión que hiciste, los libros que escribiste? ¿Por qué tiene un lugar tan central el diálogo interreligioso? Realmente fue un proceso. Y en este proceso, las cosas que me pasan en la vida, las analizo y las vuelvo a analizar una y mil veces. Este proceso empezó mientras era alumno en el seminario, con la perspectiva de Marshall que nos inculcó: tenemos que estar en el diálogo interreligioso. Bueno, pero no te olvides que yo venía de un hogar de judíos de Polonia, donde, digamos, el abismo que había entre judíos y católicos era enorme. Era enorme. Mis abuelos vinieron a la Argentina por dos razones: una, el hambre, y la segunda, el antisemitismo. Ya cuando era chico, mi padre me dio algunas insinuaciones de que habría que hablar, de que no estaba todo roto. Yo me acuerdo que cuando empecé a juntar estampillas y quería tener estampillas del Vaticano, él me dijo: bueno, habla con un cura, tal vez te pueda conseguir. O sea que las relaciones no estaban totalmente rotas. Mis abuelos recordaban el odio hacia los judíos en Polonia. El otro, este es el primer elemento que tuve. O sea, mi padre como que me decía que algún tipo de diálogo debe haber. Era muy componedor. Después, una vez que entré en la Amrota Kol, había toda una tradición de diálogo entre el rabino Poli y entre el padre Poli y el rabino Hirsch, que habían hecho muchas cosas juntas, y entre ellos eran muy, muy amigos. Y yo nunca me voy a olvidar que un viernes a la noche el templo estaba lleno porque había venido gente de la parroquia ahí de Vicente López, y había venido mucha gente de la Brotacol. Ya estaba programado. Hirsch no estaba bien porque le habían sacado un tumor cerebral y no podía hablar, pero entendía absolutamente todo. Pero bueno, por eso yo tomé el rabinato, y antes que yo habían seminaristas. Pero lo que no me voy a olvidar es como cuando Poli dijo en ese mensaje a la Amrota Kol: estas reuniones son importantísimas, porque todo odio se construye sobre la base de la ignorancia. Cuando vos no conocés al otro, lo demonizás al otro. Y hay que, al juntarse, al darse cuenta de que uno tiene problemas semejantes con el otro, que comparte con el otro, por ejemplo, la educación de tus hijos y distintas problemáticas de pareja o de lo que fuere, es distinto, pero esencialmente lo mismo en la vida. Y entonces verlo al otro como un ser humano y no como un demonio o un satán. Y eso me quedó mucho. Bueno, y a partir de ahí empecé a desarrollar cosas. Lo que pasa, esto sería para otro podcast, es todo lo que empezamos a hacer juntos con entonces arzobispo de Buenos Aires, luego arzobispo cardenal de Buenos Aires, y hoy Papa Francisco, entonces Jorge Mario Bergoglio. Pero eso ya requeriría toda una historia. Estuvimos juntos en Israel. La famosa foto también con Abud. Foto. Y cuando estuvimos juntos, es juntos, porque yo era parte de la delegación oficial del Vaticano en el viaje de peregrinación a Tierra Santa del Santo Padre.
que muchos tratan de, aprovecho este momento para contar algo interesante, que muchos tratan de relativizar, sí, sí, siempre están los detractores, sí, pero esto, sí, pero lo otro. Yo me acuerdo que tuve una reunión con periodistas en Israel, en Jerusalén, antes de días previos a la venida del Papa Francisco, y también empezaron porque esto, porque el otro. Dije, gente, este es el primer papa que va a rendir honores a la memoria de Theodor Herzl en el cementerio en Jerusalén, poniendo una corona de flores sobre su tumba. Y como yo en todos los lugares donde él estuvo, en Israel, desde el momento que él llegó a Palestina, porque el viaje empezó un viernes, entonces había que viajar en Jordania. Entonces yo dije, no, yo no puedo, es Shabbat, no voy a viajar, entonces no me puedo encontrar con él en Jordania. Pero cuando él bajó con el helicóptero en Bethlehem, haciendo su visita en territorios palestinos, entonces desde ese momento todo lo que él hacía yo estaba al lado de él. Entonces recuerdo cómo estaba a un metro de él, estaba rodeado por Shimon Peres en un lado, Netanyahu por el otro, el silencio ahí delante de la tumba de Herzl y él poniendo la corona de flores. Es enorme. Es enorme desde el punto de vista político. Y no nos olvidemos que el Vaticano se debate constantemente entre su realidad política, porque por ser Estado y todo el elemento político que tiene, y sus dimensiones éticas. Y allí él hizo un gesto enorme. Lo que estaba diciendo, honrando es al creador del sionismo político. Es enorme. Dijo para que los que escuchen este podcast lo sigan analizando. Ese fue un momento muy, muy grande, aparte que tenemos una amistad hasta el día de hoy, una amistad real, profundísima, profundísima, y hicimos muchas cosas y espero que Dios nos ayude a seguir haciendo muchas más. Avi, estamos llegando a los momentos finales, los últimos minutos del podcast. Al Rey Leja también sobre una pierna. Ahora, ¿qué te encontrás haciendo? Estoy como Dejaste el rabinato senior, sinagogal, digamos, después del Ambrota Kolbrin. sí, Va. absoluto, como Dejaste el senior, púlpito, como se dice. no, absolutamente. Estoy como Senior Research Fellow for Jewish Studies and Jewish Catholic Relations, aquí en Georgetown, escribiendo, investigando. Supongo que ya terminé con el draft de un libro sobre antisemitismo, sí, pero no antisemitismo contando historias del pasado. Porque antisemitismo, hay muchos libros, empezando por The Flannery, ¿sí? Donde te cuentan el año pasó así, este año pasó así, y todo, sino dos cosas tiene este libro. Por un lado, ¿qué opinan los rabinos acerca del antisemitismo? ¿Qué opinan? Porque empezando por dar una muestra, como cantamos en Veishe Amda, en la Gadá de Pesach, porque de Lo generación en Ejad generación Bilbad. se elevan en contra de nosotros para tirarnos, para aniquilarnos, y Dios nos salva. Hay dos versiones, o de sus manos, o de las manos de los que nos, los asesinos, o nos ¿Y qué salva por decía su fuerza. Yeshayahu Leibovich de eso? ¿Qué decía? Hay un famoso video de Yeshayahu Leibovich cuando uno de sus estudiantes ahí sentados en el piso le pregunta a Yeshayahu Leibovich, pero a Kadosh Barhu Yetzeleinu Meyadam, ¿no? Le dice así.
Y Yeshayahu Leibovitz le dice, eso es una voluntad de deseo, pero nos mataron en cada generación. Mi interpretación es distinta. Esta interpretación la aprendí de Edrei y de Buber, lo que te voy a decir ahora. Es verdad lo que dijo Yeshayahu Leibovitz, pero mi interpretación es esta. Edrei una vez dijo en una de sus clases, todo depende de la perspectiva histórica. Un judío que murió en Auschwitz no tuvo una respuesta de Dios a su sufrimiento. No tuvo. Terrible, terrible. Un judío 3 años después, en el 48, cuando vio que seguimos existiendo y como floreció, como florece y floreció un Estado judío, era un nes, un milagro, un milagro. Ve de alguna manera una mano de Dios, algo que se repite en el judío, el mendigo de Jerusalén, de Elie Wiesel. Hay un prólogo que no lo vi en la edición inglesa, pero sí en la edición francesa y española, donde él cuenta cómo llega a Jerusalén el primer avión desde Estados Unidos una vez que concluyó la guerra de los 6 días, y cómo le va preguntando a todo el mundo si entendieron lo que pasó, incluso a Itzhak Rabin. Y todos dijeron, no entendimos lo que pasó. Un triunfo increíble. Y entonces dice, la respuesta la obtuve cuando estuve delante del cótel. Vi 6 millones de personas yendo al cótel y que ellos estuvieron detrás del Ejército de Defensa de Israel. Y que también lo aprendí, esta respuesta, de un artículo de Martin Buber, donde analiza el libro de Iov, y dice que la actitud, no se puede entender cómo un judío que pasó la Shoah puede decir todas las mañanas, Hodul Hashem Kitov, alabad a Dios que es bueno, Kilonam Hastó, porque eterna es su piedad, su bondad. ¿Cómo lo puede decir? Y él dice, es lo mismo que pasó con Iov al final de la historia de su vida, de que Dios le devolvió todo, pero ¿qué hay que le devolvió todo? Si él perdió a sus hijos, eso no se borra jamás, eso es terrible por más que le haya devuelto todo. Hay nuevos hijos, muy lindas hijas, las más lindas en la faz de la tierra, pero y él dice, Buber, porque Job volvió a sentir una presencia de Dios. Eso es todo. A eso me refiero. Bueno, y sobre estas cosas estoy escribiendo. Maravilloso. Escribí Maravilloso. y vamos a ver. Vamos a Porque leer. Dios no le da ninguna respuesta a Job. Dios no le da ninguna respuesta a Job. Le dice, vos, Job, ¿qué me venís a ¿Dónde hablar? estabas cuando creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas? ¿Dónde Exactamente, estabas? capítulo 38. Entonces, Buber se pregunta, ¿por qué se quedó tranquilo, Job? Una sola cosa, sintió que ahí está Dios. Rabavi, vamos a terminar ahora y siempre terminamos con un ping-pong de preguntas y respuestas muy, muy rápido, no elaboradas, sencillas, para conocer un poquito más al final de cada uno de los entrevistados que tenemos el placer aquí de entrevistar y conocer un poco más de su formación, de su Torá, de dónde viene, de sus grandes enseñanzas. Así que rápidamente una respuesta así, sin pensar mucho, en 1 o 2 palabras. Una mitzvah. Lo primero que me sale, de Aftali Reajá Kamoja. Un personaje del Tanaj. Indudablemente Moshe. Una historia de la Torá del Tanaj que siempre te haya conmovido, apasionado o inquietado.
Dije Moshe por las dos historias de cómo él estando cómodamente sentado en el palacio y saliendo de él podía quedarse en el palacio, el compromiso que tuvo, fíjate que te estoy dando una relación de todo, su relación para con el prójimo. En el mundo de nuestros días estamos confundiendo algo muy grande, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay gente que lo divide absolutamente. Vos ves ciertas expresiones, entre comillas, ortodoxas, no digo Hasse Shalom que toda la ortodoxia sea así, pero ves ciertas actitudes de gente que cumple mitzvot, por decirlo de alguna manera, y sin dar carátulas o definiciones de personas, que cuidan, que se ponen tefilín todas las mañanas y cuidan kashrut y shabbat y lo que fuere, y su relación con sus prójimos, con aquellos que se hayan próximos a él, es desastrosa. Me quedo con Buber cuando dijo, solo se llega a Dios a través del hombre, a través de tu prójimo. ¿Un Hag, una festividad? Aunque parezca raro, Yom Kippur, porque Yom Kippur también es un Hag. Es el Hag del espíritu. Y uno de los más alegres, según el final de Ta'anit. Un personaje de la historia judía de otro siglo que te hubiese gustado conocer, pasar un Shabbat ahí, tomar un café, estudiar un rato. El que más me encanta es Maimónides. El que más me encanta. ¿Y algún episodio? Viviste gran parte de la historia judía del siglo XX, el renacimiento de Israel y grandes personajes, pero ¿algún otro momento de la historia judía que te hubiese gustado ir a pasar una semana para ver cómo se vivía, cómo estaba? No, Akamat Medinat Israel. Porque fue la respuesta, Akamat El Israel, cuando se restablecimiento del Estado de estableció el Estado de Israel. Israel, porque fue la respuesta a gran parte de la tristeza que yo vi, que yo vi reflejada en mi infancia por mis abuelos, en la vida de mis abuelos, el drama de sus vidas y las amistades de mis abuelos. Yo vi una realidad muy doliente, una realidad con mucha tristeza. Y lo único que en esa realidad de tristeza del pasado, que se le llenaba la vida con esperanza y con alegría, era cuando hablaban de Medinat Israel. Esto no se lo pregunto a todos, pero te lo pregunto a vos. ¿Tenés un Masejet favorito o un Perek favorito del Talmud? Un Perek en especial, no, cada Perek tiene lo suyo, no puedo. Cada Perek tiene una perla en sí mismo. El primer Perek de Makot, por ejemplo, con el Perek no de la Mishnah, sino el Perek con el Talmud. Del Talmud. ¿No? El primer Perek termina con cosas muy interesantes, con la pena de muerte, muy interesante para ver el approach judío a la pena de muerte. Tiene algunas reflexiones que nos demuestran unos pensamientos con respecto a la moral judía. Está al principio, ya al final de la primera página, o sea, Beta Mutalef, en el primer folio, página 2, primer folio al final, y el segundo folio de la página 2, que tiene algunas cosas realmente muy impresionantes. Son como aquella Agadá donde se relata acerca de creo que Yoshua Ben Hanania, que dice Ein Beit Midrash velo Hidush, no hay una casa de estudio no es casa de estudio si no se renueva algo en ella. Es enorme esto. Un mensaje para los judíos. ¿Qué mensaje le darías al pueblo judío hoy? Ser judío es primero y antes que nada valorar lo que fue el judaísmo en la historia. El valorar nos tiene que conllevar a nosotros a investigar por qué tenemos que valorar. Mi padre me decía cuando pasábamos, cada vez que salíamos de
del templo ahí en Buenos Aires, en la calle Serrano, número 63. Pasamos por el Talmud, me decía, aquí hay joyas aquí adentro. Claro, me incentivó a estudiar. ¿Qué son estas joyas? Si, en el momento que hay una valoración positiva, el momento que no vemos que el judaísmo es algo, una carga de la cual nos tenemos que deshacer de la misma, sino que consideramos que el judaísmo realmente es un tesoro cultural. Ya no estoy hablando en categorías religiosas, sino un tesoro cultural que trata que una persona sea realmente un ser humano de dignidad, lo que en Yiddish decimos un Mensch, y que tenemos que atesorar eso, pero no solamente atesorar. Atesorar requiere, para poder atesorarlo realmente, requiere primero y antes que nada, estudiar y profundizar. Y tratar de utilizar el sentido común propio. Tratar de entender, no tratar de aceptar todo como si fuese una computadora que te dice todo. No, elaborarlo con tu vida, elaborarlo con tu existencia, compararlo, dialogar con el Talmud, por algo es un libro de diálogos, dialogar con la Biblia, que es también un libro de diálogos, y comprometete. Una Y vez que a Jarón Javiv. Y comprometete. hacia el final, ¿qué mensaje judío tiene para el mundo no judío? Porque este podcast los ven muchos no judíos también. ¿Cuál es nuestro mensaje, no solamente para nuestro pueblo, sino para toda la humanidad? De la misma manera en que invito al judío a que elabore los valores judíos, invito al mundo no judío que comparte gran parte de ese mundo no judío que abarca tanto a islámicos como a todas las denominaciones cristianas y que que comparten con nosotros el respeto por la Biblia hebrea, porque la Biblia cristiana es la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. Es imposible entender el Corán sin un conocimiento de la Biblia. De la Biblia, y hasta diría también de los Midrashim y del Talmud, cuando se estudia con cuidado el Corán. Entonces, decirle tanto a los cristianos de todas las denominaciones, como a los musulmanes de todas las denominaciones. Y con eso ya abarcamos gran parte de la humanidad. O sea, las religiones abrámicas, por el amor de Dios, escuchemos el mensaje del primigenio, el de la Biblia, el que ustedes también aceptaron como propio. Después se puede hablar de el mesianismo de Jesús o no, que si es el Mesías, si no es el Mesías, lo mismo con Mahoma, cuál es la función, cuál es la visión religiosa, pero lo más importante, esos valores de amor al prójimo, de justicia, de rectitud, las exclamaciones proféticas por una justicia social universal. Seguramente que si nosotros, que somos tantos y tantos millones, me refiero especialmente, por supuesto, a cristianos y a musulmanes, si lo vamos a adoptar, el mundo que no es abrahámico, por supuesto que también lo va a aceptar y lo vamos a universalizar. Nosotros creemos que todos esos valores nos los ha legado Dios, porque Él nos enseñó todo a través de su palabra en la Biblia. Pero la idea es que, más allá de todo análisis teológico, que esto se transforme en una ética moral, como propuso en su momento el teólogo católico Hans Küng. Una ética mundial en la cual las posesiones, la gran mayoría de las posesiones no estén en manos de unos pocos y todo el mundo se esté muriendo de hambre. En la cual no haya más guerras como las que
estamos presenciando en nuestros días. Querido Rav Avi, gracias. Siempre te recuerdo con cariño, siempre a veces te recuerdo entrando a los ascensores del seminario y que hacías dos cosas. Te ponías a cantar alguna parte de la liturgia, de la tfilá, o hacías una pregunta de Parashat Shavua o de la Gemara. Así que sos uno de esos profesores que dejó la marca en muchos de nosotros. Así que muchas gracias por esta entrevista, por estar acá. Y a todos nos vemos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.